A veces, la vida parece disfrutar escribiendo capítulos que ni el mejor guionista se atrevería a imaginar. Ethan, un millonario acostumbrado a cerrar negocios multimillonarios y a vivir rodeado de lujos, entró en un restaurante sencillo, pensando que solo tendría una reunión casual. Pero en cuestión de segundos, su mundo se puso de cabeza. Entre mesas de madera gastadas y el aroma a café recién hecho, apareció una figura familiar con una bandeja en las manos. Era Olivia, su primer amor, la mujer que marcó su juventud y desapareció de su vida hacía más de 10 años. Solo que ahora había algo imposible de ignorar. Estaba embarazada. El impacto no fue solo por el reencuentro, sino por el contraste evidente entre lo que él recordaba y lo que tenía delante. Olivia, que un día soñó con viajar por el mundo y pasar noches a orillas del lago, ahora trabajaba como camarera, con una mirada firme, pero cansada. Y en ese instante, Ethan sintió algo que el dinero no podía comprar, un llamado silencioso para entender qué había pasado. Porque cuando el destino decide unir dos caminos de nuevo, casi nunca es por casualidad. Lo que él no sabía era que, detrás de ese reencuentro, había secretos, decisiones difíciles y un futuro que aún podía reescribirse. Y esta historia demuestra algo. A veces, los mayores impactos vienen de los reencuentros que jamás imaginamos tener. Ethan entró en aquel modesto restaurante con la ligereza de quien espera solo una reunión informal, sin imaginar que estaba a punto de abrir un capítulo que creía cerrado. La luz amarillenta se reflejaba en las mesas de madera sencilla, creando un ambiente acogedor, casi nostálgico. Y fue en ese escenario donde, al levantar la vista, la vio. Olivia, su primer amor. El impacto fue inmediato, como cuando una canción antigua suena de repente y, en segundos, te transporta a otra época. Solo que esta vez, había algo diferente. Olivia estaba embarazada. Sus pensamientos corrían más rápido de lo que podía seguir. El corazón se aceleró no solo por el reencuentro, sino por la avalancha de recuerdos y preguntas que surgieron de golpe. Es curioso cómo la vida tiene ese talento peculiar de cruzar nuestros caminos en los momentos más improbables. Y, en ese instante, Ethan se dio cuenta de algo que pocos admiten. A veces, la realidad no pide permiso para sorprendernos. Esa conciencia, por sí sola, ya es un poderoso recordatorio de que siempre estamos a una mirada de distancia de un giro inesperado. Olivia, por su parte, mantuvo un profesionalismo impecable, como si no hubiera entre ellos ningún pasado en común. Pero el silencio que flotaba entre un pedido y otro cargaba más historia que cualquier conversación. Es como reencontrar un libro que empezaste en tu juventud, y años después, descubrir que nunca tuvo un punto final. Y mientras Ethan la observaba, entendió que tal vez ese reencuentro no fuera solo una coincidencia, sino el inicio de algo que aún no sabía nombrar, aunque sentía que debía descubrir. Flashbacks del pasado comenzaron a invadir la mente de Ethan, como si alguien hubiera abierto un viejo baúl de recuerdos que guardaba bajo llave. Vinieron las imágenes de paseos en bicicleta al atardecer, con el viento en el rostro, y la risa de ella resonando como música. Vinieron las largas conversaciones a orillas del lago, donde hacían planes que, para dos jóvenes enamorados, parecían tan posibles como respirar. Y, en el fondo de todo, el recuerdo más doloroso, la separación abrupta, rodeada de preguntas sin respuesta, como un libro arrancado de las manos antes del último capítulo. Ese tipo de recuerdo no viene solo, trae consigo esa extraña sensación de «y sí», que se pega a la mente y la obliga a revisitar caminos no recorridos. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con oportunidades de cerrar un ciclo, y por orgullo, miedo o falta de tiempo, las dejamos pasar? Ethan sabía que ese reencuentro traía algo más profundo que una simple nostalgia. Era como si el universo le hubiera dado una segunda oportunidad para descifrar un enigma antiguo. Pero los secretos seguían allí. No importa cuántos años pasen, hay verdades que permanecen enterradas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y en ese instante, Ethan sentía que cada detalle en la mirada de Olivia cargaba un fragmento de una historia que nunca escuchó. Era como caminar por un pasillo oscuro, viendo solo sombras de lo que podría ser revelado, y, de algún modo, sabía que tendría que prepararse para afrontar lo que viniera después. Olivia se acercaba con pasos firmes,
pero su mirada delataba algo que iba más allá de la rutina acelerada de un restaurante. Había en ella un cansancio que no se curaba con una noche de sueño. Era la fatiga que nace de las batallas silenciosas, las ojeras discretas, la sonrisa que parecía un esfuerzo calculado, y aquel brillo en los ojos, que aún resistía, mostraban una fuerza que solo quienes viven al límite conocen. Ethan, mientras la observaba, empezó a comprender que su vida había seguido un camino muy distinto al que alguna vez soñaron juntos. Es curioso cómo, la mayoría de las veces, las señales están ahí, justo delante de nosotros, pero pasamos de largo. Tal vez por miedo a preguntar, tal vez por no saber cómo manejar la respuesta. Ethan veía en sus manos, ligeramente marcadas por el trabajo diario, la prueba de que Olivia estaba sosteniendo su propio mundo para que no se derrumbara. Es como ver a alguien cargar un paraguas roto en medio de una tormenta, y aún así, seguir caminando sin quejarse. Y en el fondo, había algo en su manera de moverse que llamaba la atención. Cada gesto, cada pausa, parecía cuidadosamente controlado para no dejar escapar más de lo debido. Como si hubiera aprendido con los años que mostrar demasiado lo que se siente puede convertirse en una debilidad. Ethan, al darse cuenta de esto, sintió que necesitaba comprender a esta nueva versión de Olivia, pero sabía que para hacerlo tendría que acercarse con cuidado, sin romper la barrera que ella claramente había levantado. Ethan, movido por una curiosidad que mezclaba preocupación y afecto, comenzó a buscar respuestas de manera silenciosa. No quería que Olivia lo notara, pues sabía que la línea entre el interés genuino y la invasión de la intimidad era muy fina. Habló discretamente con compañeros de trabajo de ella. Escuchó historias contadas en voz baja, como quien arma un rompecabezas con piezas sueltas. Así fue como descubrió que Olivia vivía sola, sin una red de apoyo cercana, sosteniéndose únicamente con el sueldo del restaurante, y que aquel embarazo no era fruto de una historia de amor, sino de una relación breve que había terminado antes de que el bebé naciera. Estas revelaciones golpearon a Ethan de una forma que no esperaba. Era como ver a alguien que conociste corriendo por campos abiertos, ahora atrapado en un camino estrecho y lleno de obstáculos. Se dio cuenta del peso invisible que Olivia cargaba y entendió que, por más que quisiera, no podía simplemente llegar y arreglar todo. Su dignidad debía ser preservada. Es como ayudar a alguien a subir una escalera sin empujar. Le ofreces la mano, pero dejas que suba a su propio ritmo. Y aunque ese cuidado fuera necesario, Ethan sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Comenzó a pensar en maneras de transformar esa realidad sin exponer su identidad en el proceso. Después de todo, algunas ayudas solo tienen valor cuando mantienen intacto el orgullo de quien las recibe. Y en su interior, ya sabía que, para que eso funcionara, tendría que ser tan estratégico como generoso. Ethan pasó noches enteras pensando en cómo podría ayudar sin que Olivia lo notara de inmediato. No se trataba de salvar a alguien, sino de crear las condiciones para que ella misma encontrara estabilidad. Decidió actuar como quien planta semillas, discretamente, pero con intención. Investigó proveedores, hizo contactos, estudió formas de apoyar el restaurante donde ella trabajaba. La idea comenzó a tomar forma cuando identificó una oportunidad de cerrar un contrato corporativo para el suministro de comidas, algo que cambiaría no solo la vida de Olivia, sino también el futuro del negocio. Este tipo de ayuda exige sensibilidad. Es como regalarle a alguien un mapa, pero dejar que la propia persona trace el camino. Ethan sabía que cualquier gesto impulsivo podría sonar como caridad explícita, y eso podría alejarla. Así que, además del contrato, creó un fondo financiero a nombre del niño que estaba por nacer, garantizando que en el futuro hubiera recursos para su educación y cuidados esenciales. Todo hecho con la delicadeza de quien escribe una carta y no la firma, para que el mensaje hable por sí mismo. Lo más curioso es que, mientras ensamblaba cada pieza de este plan, Ethan empezó a sentir algo distinto. No era solo el deseo de devolver lo que ella había significado en el pasado, sino la necesidad de construir algo que perdurara, como si ese gesto silencioso fuera también un diálogo con la vida, pidiéndole que colocara, una vez más, sus caminos lado a lado, pero sin prisas, sin imposiciones, dejando simplemente que las circunstancias hablaran por ellos.
Días después, la noticia llegó como un rayo de sol atravesando nubes densas. El restaurante había cerrado un contrato millonario para proveer comidas corporativas. El anuncio trajo euforia al equipo, pero para Olivia significaba algo mucho más grande que cifras. Era la promesa de estabilidad en un momento en que más lo necesitaba. Poco después, llegó la sorpresa, la promoción a gerente, un nuevo salario, más autonomía y la oportunidad de planificar el futuro con mayor seguridad. Para quien ha vivido en la incertidumbre, cambios así no son solo profesionales, son emocionales. Olivia sentía como si pudiera respirar profundamente después de años conteniendo el aire. Es como cuando baja la marea, y de repente, te das cuenta de que por fin puedes tocar el suelo firme. La alegría era genuina, pero también había un renovado sentido de responsabilidad. Ahora, no solo cuidaba de sí misma y del bebé, sino también de un equipo que confiaba en ella para mantener ese nuevo ciclo en marcha. Ethan, a la distancia, seguía todo en silencio. No buscaba reconocimiento, pero cada sonrisa que ella esbozaba, cada paso firme que daba, confirmaba que su estrategia estaba funcionando. Sabía que aún había mucho por decir, muchas verdades que necesitaban salir de las sombras, pero, por ahora, prefería permanecer en ellas, nutriendo ese escenario hasta que llegara el momento adecuado para revelarse. La revelación no llegó mediante una conversación directa, sino por una simple nota dejada discretamente entre las páginas de un cuaderno de apuntes del restaurante. La letra era inconfundible y el mensaje, breve. Algunas ayudas no necesitan explicación, solo gratitud silenciosa. Olivia leyó y releyó esas palabras, sintiendo que el corazón se aceleraba. No necesitó más pistas para saber que era Ethan. En ese instante, todos los gestos recientes comenzaron a tener sentido, como piezas de un rompecabezas que de repente encajan. El impacto dio paso a un torbellino de emociones. Había gratitud, sí, pero también cierta incomodidad por haber sido ayudada sin saberlo. Es como descubrir que alguien limpió tu casa mientras estabas fuera. El resultado es bueno, pero la sensación es extraña. Sin embargo, más fuerte que todo eso, estaba el recuerdo del respeto y el cariño que siempre existieron entre ellos. Incluso con el tiempo y la distancia, Ethan había preservado algo que no se compra ni se pierde: consideración genuina. Esa noche, Olivia no pudo dormir. Se quedó reviviendo no solo el reencuentro, sino todos los momentos en que, incluso sin darse cuenta, Ethan había estado allí, cuidando de forma invisible. Y en el fondo, comenzó a preguntarse si ese gesto no era solo un agradecimiento por el pasado, sino una invitación a reconstruir algo que el tiempo no había logrado borrar. Acordaron encontrarse a orillas del mismo lago donde, años antes, habían soñado con un futuro juntos. El escenario parecía conspirar para reavivar recuerdos. La brisa suave, el reflejo dorado del sol en el agua y el sonido distante de niños jugando. Ethan llegó primero, pero no tardó en ver a Olivia acercándose, con pasos tranquilos y una mirada que mezclaba cautela y curiosidad. Era un momento de reencuentro, pero también de ajuste de cuentas con todo lo que había quedado en suspenso por más de una década. La conversación comenzó tímida, casi como si ambos estuvieran tanteando el terreno, pero poco a poco, las palabras fluyeron y los malentendidos comenzaron a disiparse. Ethan explicó partes de la historia que ella nunca supo, y Olivia reveló verdades que él jamás imaginó. Era como abrir ventanas en una casa que había permanecido cerrada durante años. Entraba aire nuevo, pero también el polvo acumulado del pasado. Aún así, la sensación era liberadora. No hubo promesas apresuradas. Ninguno de los dos intentó etiquetar lo que estaba ocurriendo. Prefirieron simplemente reconocer que el lazo entre ellos seguía allí, firme, aunque transformado. Fue un encuentro sin final definido, pero con una certeza silenciosa, la de que algunas conexiones resisten al tiempo, a los cambios e incluso a la ausencia. Y en el fondo, sabían que ese momento no sería el último. Meses después, el escenario era completamente distinto. Ethan y Olivia caminaban juntos hacia la maternidad, no como una pareja en el sentido tradicional, sino como dos personas que habían aprendido a convertirse en familia por lo que vivieron, y no solo por lo que sintieron. Había un aire de serenidad en sus pasos, como quien entiende que el destino puede reescribir historias
sin necesidad de seguir el guión original. Olivia llevaba una pequeña maleta con las cosas del bebé, y Ethan sostenía un ramo de flores sencillas, pero escogidas con cuidado. No había gestos teatrales, solo su presencia constante, como un ancla silenciosa en un momento de cambio definitivo. A veces el apoyo más valioso es aquel que no busca protagonismo, sino que permanece firme cuando la vida decide pasar de página. Mientras se acercaban a las puertas de la maternidad, intercambiaron una mirada que decía más que cualquier declaración. Era un pacto silencioso. No importaba cómo se dibujara el futuro. Habría respeto, compañerismo y, sobre todo, presencia. Y en ese instante, quedó claro que, aunque el pasado había moldeado quiénes eran, el presente estaba dando forma a lo que aún podían llegar a ser. Algunos reencuentros en la vida ocurren de forma tan precisa que es imposible creer que sean fruto del azar. Llevan un tiempo propio, una alineación invisible, como si el universo hubiera esperado pacientemente el momento exacto para reposicionar dos piezas en el tablero. Así fue con Ethan y Olivia. La vida no solo los puso al alcance uno del otro, moldeó el escenario, preparó la lección y, de forma casi sutil, dijo: ahora están listos para entender, y no se trataba de revivir lo que ya fue, sino de resignificar. Muchas personas creen que el pasado debe quedarse en el pasado, como si fuera peligroso tocar antiguas heridas. Pero quien ha cosido una tela rasgada sabe, ignorar el corte no lo hace desaparecer. Lo que Ethan y Olivia descubrieron es que las cicatrices pueden ser no solo recuerdos de dolor, sino también mapas. Indican por dónde hemos pasado, muestran lo que hemos aprendido, y muchas veces revelan caminos hacia donde debemos ir. Es como el kintsugi, el arte japonés de reparar cerámicas rotas con oro. Las marcas no se esconden, sino que se destacan, transformando el objeto en algo más bello y valioso que antes. Esa comprensión no llegó de un día para otro. Fueron diálogos, silencios, gestos e incluso incomodidades. El reencuentro trajo respuestas, pero también nuevas preguntas. Al fin y al cabo, no existe una verdadera reconciliación sin enfrentar con valentía las sombras que quedaron atrás. Ethan, por ejemplo, se dio cuenta de que, por más que hubiera construido un imperio y acumulado fortuna, había partes de su historia que permanecían inconclusas. Olivia, por su parte, entendió que no estaba sola en la lucha por mantenerse en pie, y que aceptar apoyo no disminuía su fuerza, sino que ampliaba su alcance. Lo curioso es que esta lección no se limitó a ellos. Cualquiera que observe desde fuera puede notar que las segundas oportunidades rara vez se presentan con fanfarrias. Casi siempre llegan vestidas de sencillez. Una llamada inesperada, una disculpa, una mirada que rompe años de silencio. El problema es que estamos tan condicionados a esperar grandes señales que ignoramos las pequeñas. Es como esperar un arco iris mientras, justo al lado, una flor comienza a florecer. Y aquí está el punto. La vida susurra más de lo que grita. Quien escucha el susurro, ve antes. Aplicar esto en el día a día no es complicado, pero exige disciplina emocional. Significa aprender a estar presente, a escuchar sin prisa, a observar lo que normalmente pasaría inadvertido. ¿Quieres un ejemplo práctico? En lugar de responder de inmediato a un mensaje, intenta preguntar de verdad cómo está la persona, y escucha la respuesta, no solo las palabras, sino el tono, las pausas, lo que quedó entre líneas. En un mundo que vive en modo respuesta rápida, ser alguien que dedica tiempo es un acto casi revolucionario. Otra lección poderosa de esta historia es que reparar algo no significa volver a lo que era antes. Ethan y Olivia no intentaron revivir el romance juvenil. En cambio, construyeron una nueva forma de vínculo. Esto vale para las relaciones, pero también para los sueños y proyectos. Muchas veces insistimos en recuperar exactamente lo que perdimos, cuando en realidad la vida nos está invitando a crear algo diferente, y quién sabe, incluso mejor. Es como cuando un chef se da cuenta de que ya no tiene un ingrediente y decide reinventar la receta. El plato final puede no ser el original, pero puede sorprender por su sabor. El respeto mutuo fue el hilo conductor de todo. En tiempos en que la gente confunde cercanía con derecho a invadir, es raro encontrar a alguien que ayude sin buscar control. Ethan ayudó a Olivia sin querer dirigir su vida.
Olivia aceptó esa ayuda sin convertirla en dependencia. Eso es madurez relacional, y vale para cualquier ámbito, profesional, familiar o amoroso. Cuando alguien ofrece apoyo sin asfixiar, se crea un espacio para que el otro crezca sin perder su identidad. También hay un componente de legado en esta historia. El fondo creado por Ethan para el bebé, sin que Olivia lo supiera, no era solo dinero, era un mensaje silencioso. Creo en el futuro de este niño, incluso antes de conocerlo. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué estás haciendo hoy que seguirá cuidando de alguien cuando ya no estés? No hablo solo de herencia financiera, sino de valores, ejemplos, historias. Es posible dejar huellas profundas sin necesidad de firmar con tu nombre. Si lo pensamos bien, todos hemos cruzado con Ethan y Olivia en diferentes formas. Puede haber sido un profesor que vio potencial en ti cuando nadie más lo veía. Puede haber sido un amigo que se quedó a tu lado en el peor momento sin pedir nada a cambio. O quizá tú ya fuiste esa persona para alguien, y ni siquiera sabes el impacto que causaste. Y ese es el detalle más fascinante. Gran parte de los cambios más duraderos en nuestra vida ocurren sin un anuncio oficial. La lección que perdura es clara. Estar abierto a reencuentros y segundas oportunidades es más que una elección emocional, es una estrategia de vida, porque el pasado, cuando se enfrenta con honestidad, puede convertirse en la herramienta más poderosa para construir el futuro. Pero atención, esa transformación no sucede sola. Se necesita valor para acercarse, humildad para escuchar y sabiduría para actuar. Y aquí dejo un reto. Mira a tu alrededor y pregúntate si no hay historias inconclusas esperando ser revisitadas. Tal vez haya una llamada que pospones desde hace meses, una conversación que siempre evitas o incluso una persona que quisieras reencontrar, pero no sabes cómo. La vida es generosa, pero también breve. Las oportunidades rara vez llaman a la misma puerta 2 veces. Y si sientes que este es el momento, tal vez sea porque realmente lo es. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos. No envía invitaciones formales, no pone carteles luminosos indicando «Esta es tu segunda oportunidad» y, mucho menos, nos avisa con antelación que un reencuentro va a poner todo patas arriba. Ethan y Olivia lo vivieron intensamente. Una simple entrada a un restaurante se transformó en un portal al pasado, y más que eso, en una ventana hacia un futuro que ninguno de los dos se habría atrevido a soñar en soledad. Lo que esta historia deja claro es que los reencuentros no suceden por casualidad. Son muchas veces invitaciones sutiles que la vida nos hace para cerrar capítulos inconclusos, reescribir historias mal contadas y transformar cicatrices en nuevos comienzos. El problema es que la mayoría de las personas ignora esas invitaciones. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien en la calle y sentiste esa extraña familiaridad, pero decidiste no acercarte? ¿Cuántos mensajes dejaste de enviar por orgullo o miedo a lo que podrías escuchar? Cada una de esas ocasiones podría haber cambiado el rumbo de algo en tu vida, y tal vez ni siquiera lo percibiste. Ethan podría haber pagado la cuenta, salido del restaurante y borrado aquella escena de su memoria, pero no lo hizo. Entendió que había algo allí que merecía atención, y es esa sensibilidad, esa capacidad de escuchar lo que está detrás de los hechos, lo que diferencia a quien vive en piloto automático de quien realmente vive. ¿Cuántas oportunidades han llamado a tu puerta sin hacer ruido y las dejaste pasar? Piénsalo antes de responder. Tal vez la próxima esté llamando ahora. Y aquí está el punto más importante. Reconectarse no significa necesariamente retomar lo que fue. Ethan y Olivia no volvieron a ser pareja como en el pasado, pero crearon un nuevo tipo de vínculo, sólido y genuino. Esto sirve para cualquier área de la vida. Un reencuentro con un amigo de infancia puede no significar volver a verlo todos los días, pero tal vez signifique perdonar, resolver viejas heridas o simplemente recordarse mutuamente quiénes fueron. Un reencuentro con un viejo sueño puede no significar realizarlo exactamente como antes, pero puede reavivar la llama que te hará buscar algo aún mejor. Vivimos en tiempos donde las relaciones son rápidas, las conversaciones cortas y los lazos, muchas veces, superficiales. Por eso, historias como esta tienen tanto poder. Nos recuerdan que la vida está hecha de personas y que cada conexión genuina que cultivamos es un ancla contra la soledad y la prisa.
No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta. Una llamada, un mensaje sincero, un café sin motivo aparente pueden cambiar mucho más de lo que imaginas. Quiero que reflexiones ahora. ¿Existe alguien que marcó tu historia y que, por algún motivo, se alejó? Puede ser un amigo, un pariente, un viejo amor o incluso un mentor. Pregúntate, si supiera que no tendría otra oportunidad, ¿dejaría esta historia como está? Esa es la pregunta que cambia decisiones, porque si la respuesta es no, entonces la acción debe ocurrir ahora. Y aquí va otra provocación. No se trata solo de buscar a alguien para recibir algo a cambio. Ethan no fue tras Olivia para ganar nada, fue para devolver algo que había quedado pendiente, aunque ella no lo supiera. Eso es madurez emocional, es hacer algo porque crees que es lo correcto, incluso si nadie lo ve. Si tu motivación para actuar depende del reconocimiento inmediato, tal vez aún necesites trabajar la forma en que valoras tus acciones. También hay que entender que no siempre el reencuentro será con una persona. A veces será contigo mismo. Puede ser el reencuentro con un hábito saludable que abandonaste, con una pasión que dejaste de lado, o con un objetivo que guardaste en un cajón. ¿Cuántos proyectos comenzaste y no terminaste? ¿Cuántas ideas murieron antes de ponerse en práctica? Tal vez el reencuentro que más necesitas sea con el valor que tenías antes, con la disciplina que perdiste o con el entusiasmo que dejaste escapar. Y, cuando la vida te dé la oportunidad de revivir algo, o a alguien, prepárate para actuar de forma diferente. No caigas en la trampa de repetir viejos errores solo porque volviste al mismo punto. Ethan no intentó revivir el pasado tal como era. Construyó algo nuevo, respetando los cambios y el tiempo que había pasado. Esa es la esencia de la verdadera reconexión. No se trata de retroceder, sino de avanzar juntos. Ahora un consejo práctico. Si hay alguien con quien sientes que necesitas reconectarte, define hoy mismo el primer paso. Puede ser enviar un mensaje corto, del tipo, me acordé de ti, o estaba pensando en cómo estás. Puede ser invitar a un café, sin poner peso en el encuentro. Y si la persona no responde, está bien, hiciste tu parte, porque, al final, más importante que el resultado es la conciencia de que lo intentaste, y no lo olvides. La vida es generosa, pero no infinita. Las oportunidades rara vez llaman dos veces a la misma puerta. Cada reencuentro perdido es una historia que deja de existir, y en el fondo, quizá lo que más duela no sea lo que vivimos, sino lo que dejamos de vivir por dudar. Por lo tanto, mi provocación final es simple. Mira tu vida como Ethan miró a Olivia en aquel restaurante, con ojos de quien está listo para ver más allá de lo obvio. Pregúntate a diario, ¿qué o a quién estoy dejando pasar por no prestar atención? Esa pregunta puede ser el detonante para cambiar no solo un momento, sino todo el curso de tu historia. Y, si quieres seguir aprendiendo a reconocer esas oportunidades y actuar cuando surgen, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es un espejo que puede reflejar tu propia vida, y cada lección es una invitación para transformar encuentros en oportunidades que pueden cambiarlo todo. No solo veas, participa, responde en los comentarios. ¿Qué reencuentro te gustaría tener? Tal vez hablar de él sea el primer paso para que suceda.